Muy buenos días, queridos estudiantes. Continuamos en el primer parcial del segundo trimestre, siendo el día de hoy, 23 de noviembre del año 2020, en su asignatura de Historia. El objetivo en este día es estimar los principales aportes culturales de las diversas civilizaciones del orbe en la construcción de la historia universal y latinoamericana mediante la identificación de sus contribuciones más importantes para valorar la diversidad pasada y presente. Encontramos dentro de las teorías y sistemas económicos el capitalismo. Es necesario señalar que capital no es lo mismo que dinero. Un avaro que guarda su dinero en una caja y lo único que hace es mantenerlo guardado no es un capitalista. Solo se llama capital al dinero que se emplea en la compra de medios de producción. El capitalismo apareció a finales del siglo XVIII en Inglaterra, ligado a la revolución industrial, y desde entonces ha ido evolucionando y extendiéndose hasta llegar a ser un sistema prácticamente mundial. Este sistema económico se caracteriza por la propiedad privada, la búsqueda del máximo beneficio, la importancia del mercado regido por la ley de la oferta y la demanda, y el papel fundamental que desempeña la producción masiva a través de la industrialización y el consumo. Para comprender el capitalismo como sistema de producción económica es necesario definir capital. Desde el punto de vista económico, capital es el conjunto de bienes producidos que pueden ser utilizados para producir más bienes. En el sentido financiero es la suma de dinero que se consume, sino que se ahorra para comprar acciones de empresas con el fin de obtener ganancias o intereses. Ustedes pueden observar aquí en su cuadro sinóptico los tipos de capitalismo. Hay mercantil, industrial, financiero. Es un sistema económico fundado en la libertad económica. Posee 5 etapas: la extracción, la producción, comercialización, consumo y el descarte. Es un sistema económico dominante en el mundo actual. Continuando con su clase del día de hoy, podemos observar las etapas del sistema capitalista. Pues el sistema capitalista es aquel sistema que deriva del usufructo de la propiedad privada sobre el capital como principal herramienta de producción e inversión. La sociedad capitalista son los sujetos en ámbito político, económico, jurídico con base en la organización racional del trabajo, dinero y recursos de producción. El origen etimológico proviene del capital y del uso de la propiedad privada de los medios de producción, además del intercambio de economía de mercado. Las fases del capitalismo comercial y reglamentario es la fase de libre competencia, donde la tendencia al desarrollo de fuerzas productivas era moderada y permanente. La monopolista o imperialista es la fase más activa en la vida económica por medio de una persona monopolio, ya que daba impulso al desarrollo de fuerzas productivas. Con sus principales características apreciamos la apropiación de bienes, trabajo libre, asignación de recursos, acumulación de plusvalía, métodos de producción, títulos de valor, ejemplo, las acciones, el derecho económico. A continuación, observamos el capitalismo industrial. Entendemos por capitalismo industrial que durante el antiguo régimen la demanda de productos manufacturados era cubierto por talleres artesanales, establecimientos especializados que simultaneaban la producción y la venta, regidos por un maestro artesano que domina su oficio. La revolución industrial generalizó el sistema industrial. La segunda etapa del capitalismo, caracterizada por el desarrollo de la industria, fue consecuencia de la acumulación primaria. La economía europea se había basado casi exclusivamente en la agricultura y el comercio. Lo que hoy llamamos productos industriales eran por entonces artesanías, como por ejemplo los tejidos que se fabricaban en las casas particulares. En una economía fundamentalmente artesanal, el comerciante entregaba la lana a una familia y ésta la hilaba, la tejía, la devolvía a su patrón, el producto terminado a cambio de una suma de dinero. Así, en este contexto nacieron las llamadas empresas industriales que, como su propio nombre indica, se dedicaban básicamente a actividades transformadoras, de forma que la mayoría de empresas de la época eran fábricas cuya razón de ser básica de comportarse como unidades económicas de producción.
Pues a continuación, observemos el capital financiero. A partir de la revolución industrial, para hacer posibles las enormes inversiones de capital que precisaban las grandes industrias, se crearon las sociedades anónimas. Se trataba de empresas muy grandes cuyo capital pertenecía a socios muy diversos que se repartían los beneficios o las ganancias según la cantidad de acciones que poseían. Este sistema hacía posible abordar grandes proyectos con el riesgo compartido. Además, las acciones podían comprarse o venderse en cualquier momento en la bolsa, lo que permitía captar constantemente nuevos inversores. En este contexto, la empresa deja de ser exclusivamente una unidad de producción para convertirse en una unidad financiera y de decisión. El capital financiero surge de la necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación, ya que las empresas necesitaban un mayor volumen de capital para incorporar las innovaciones tecnológicas y para lograr la concentración del mercado en manos de grandes carteles, trusts y holdings empresariales. Las necesidades de capital trajeron consigo el desarrollo del crédito bancario. Además, para conseguir grandes capitales que las empresas necesitaban para poder ser viables, las personas se agrupaban, naciendo de este modo las sociedades anónimas, como ya vimos anteriormente, y su capital se dividía en acciones que se compraban y vendían en las bolsas de valores. Luego de esto tenemos el capitalismo e imperialismo. El imperialista se refiere solamente a extender su poderío e influencia de este poder a todos los demás grupos sociales, ya sea internos o externos. El capitalismo es una ideología que promueve la formación de capitales y la reunión de estos para fortalecer y extender sus dominios económicos para generar riqueza para las organizaciones que lo practican. A finales del siglo XIX, la organización de la producción se hizo más compleja cuando las fábricas se convierten en enormes centros de trabajo con gran cantidad de obreros para aumentar la competitividad y los beneficios. Era necesario incrementar la productividad y reducir los costos. El crecimiento exponencial de la producción convierte a las empresas en grandes conglomerados, por lo cual se llama entonces capitalismo e imperialismo. Tenemos aquí el liberalismo. La doctrina política, económica y social que defiende la ultranza, la libertad individual y rechaza de plano la intervención del Estado en asuntos civiles. Su clasificación es el liberalismo económico, el liberalismo social y el liberalismo político. El liberalismo económico propone limitar la intervención del Estado en las relaciones comerciales, promoviendo la reducción de los impuestos, eliminando las regulaciones. Defiende la libertad en las conductas privadas de los individuos y en lo que respecta a sus relaciones sociales. Propone entregar el poder absoluto a los ciudadanos, quienes podrán elegir a sus representantes de manera soberana y totalmente libre. Para el siglo XVII, las monarquías europeas habían acrecentado su poder despótico como producto, entre otros factores, de la acumulación de riqueza proveniente de las colonias. Esta forma de gobierno, denominada absolutismo, tuvo su mayor expresión en la filosofía de Tomás Hobbes y su obra El Leviatán, en la afirmación de Luis XIV, el rey de Francia, ante el Parlamento del Estado soy yo. Durante este mismo periodo, denominado la Era de la Razón, hubo grandes avances científicos e intelectuales, Newton, Pascal, Leibniz, precedidos por el racionalismo cartesiano, que influyeron en el pensamiento del siglo XVIII y estimularon la búsqueda de la verdad a través de la razón y no de los dogmas. El liberalismo económico es una doctrina del capitalismo que empezó a desarrollarse durante la Ilustración y que acabó siendo completada por Adam Smith y David Ricardo. Es una corriente que se opone al socialismo y al dirigismo, por lo que aboga por una mínima interferencia por parte del Estado. Ten paciencia, constancia y valor para ver lo invisible, para creer lo increíble y lograr lo imposible. A continuación, los anexos, les dejo un video sobre el capitalismo para reforzar la clase del día de hoy. Lean su libro de historia, completen sus actividades, estén al día en sus deberes, prepárense para las lecciones. Tengan todos ustedes un bendecido día.